Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Si hay algo que diferencia a los vascos es la chapela, las alpargatas y la salsa de sus chipirones. En un segundo empieza una nueva edición de este programa tan singular que se propone llevar hasta el sofá de vuestras casas la mejor cocina del mundo mundial. En Robin Food Atracón a mano armada. Somos teloneros del Teleberri a mucha honra. Qué grande África Baeta, ¿eh? Joder, África que vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Ya habéis visto qué escudo más bonito. Asociación Vizcaína de Amantes del 600. Qué grandes. Nuestros amigos vizcaínos, propietarios de esos 600 tan impresionantes que hace, pues ya unas semanas, hace ya algún mes, pues tuve la suerte de participar en esa caravana de 600 para celebrar el programa número 600, de Robin Food Atracón a mano armada. Montado en un 600 verde como un auténtico campeón, parecía, como Dustin Hoffman, por el centro de Bilbao, rodeado de amigos, con una escandalera tremenda hasta el Arenal para festejar con ellos, esos programas, 600 programas nada más y nada menos. Hoy vamos a hacer dos recetas de infarto. Una de ellas son unos macarrones con sofrito de verdura, una receta realmente suculenta, con mucha verdura, con mucho tomate, con mucha pasta y con mucho queso. Y luego en la segunda parte del programa vamos a hacer un homenaje a mi madre. Yo me acuerdo que cuando era crío, mis padres tenían una feliz tienda que era la tienda Margarita de Irún, de ropa de niños y tal, y mi madre me solía mandar al mercado y solía decirme siempre: diles que eres el hijo del de Margarita para que te dé un bueno. Y estuve toda mi infancia yendo a las charcuterías y a las pescaderías diciendo que era el hijo de Margarita para que me dieran buen producto. Me ha marcado lógicamente mi madre, he tenido unos padres fabulosos, hemos cocinado mucho en casa, hemos guisado de lo lindo y hemos bebido como auténticos titanes, y hoy en el programa vamos a reproducir una receta que se llama revuelto Marilén. Mi madre se llama Marilén y es un revuelto de huevos con tomate que toda la vida he deseado cenar. Con un poquito de bonito y con una sartén y unos huevos os cuajáis una receta de las de infarto total. Salir todos al rellano de la escalera con vuestras chirolas y panderetas y decirle a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Luego volvéis al sofá, os ajustáis la pantaloneta de leopardo, muy importante, alejáis el mando a distancia y cogéis un blog para tomar buena nota con papel y boli de todo lo que va a pasar en este programa. Hoy vamos a celebrar que hace ya unas semanas, cumplimos 600 programas y estoy seguro que a este paso vamos a llegar a los 1200. Haremos una caravana de Sinca 1200. Como está mandado. Viva Rusia. Joder, qué a gusto estoy con la chapela. Iría con esto a todos los lados, a la carnicería, al puticlub, a todos los sitios como con la chapela puesta. Joder, qué grande. Es que entras con esto en cualquier lado y eres el dios del universo, ¿eh? Joder. Robin Food. Yo creo que todos los hombres se han dado ya cuenta que es mucho más fácil conseguir novia sabiendo cocinar que sabiendo coser. Andamos todos en plan tontos, todos los tíos ahí como tricotando y tal para conseguir novia, y es mucho más fácil a través de la cocina, conseguir luego los placeres carnales de la cama ya en vez de en vertical, en horizontal. Así que el mejor consejo que os puedo dar es que todas estas recetas que estamos haciendo ahora, durante estos días y en todas las temporadas anteriores, que las repaséis, que las asimiléis, y siempre os digo que cuando una persona domina una docena de preparaciones a la perfección es el amo del universo. Hoy vamos a hacer unos macarrones con sofrito de verduras y la verdad que es una receta muy sencilla de hacer. Sobre todo, me gustan mucho los platos de pasta. Yo creo que también a todos vosotros os encantan los platos que llevan entre sus ingredientes la pasta, y en este caso, vamos a complementar esa pasta con un montón de verduras y con una salsa muy apetitosa. Fijaros, tengo encima de la mesa ya unas alcachofas que he empezado a limpiar y que voy a empezar a sofreír en un segundo en este sauté. Además tengo tocino y ajos y voy a empezar ya, con estas historias a sofreír mis alcachofas para no perder un segundo. Sabéis que las alcachofas, a mí por lo menos, me suele gustar, limpiarlas perfectamente, no eliminando demasiado exceso de carne de la base. Sabéis que también me suele gustar mantenerle este tallo y no tengáis ningún miedo si se os oscurecen, porque es mejor que queden oscuritas, pero que queden sabrosas con su sabor íntegro a alcachofa, que no, esa manía que suelen tener algunos de añadir, zumo de limón y todas estas historias a las alcachofas. Vamos a utilizar hoy un poco de aceite del sobrante de hacer tortilla de patata y todas estas historias, que es verdad que siempre tenemos la costumbre
de añadir aceite limpio, pero es verdad que en esas aceiteras solemos echar, bueno, pues el aceite de cuajar una tortilla de patata, de freír un filete, además suelen tener un colador. Y este aceite a mí me suele gustar, junto con un poco de tocino, en este caso, utilizarlo para hacer nuestro sofrito de verduras. Fijaros, un poco de tocino, voy a añadir un poquito más de tocino, que sabéis que el tocino le da muchísimo sabor a la preparación. Y como os digo, vamos a empezar a sofreír tanto las alcachofas como las judías verdes y los ajos aplastados. Vais a ver, esta historia, un par de golpes a los ajos con su pellejo y todo. Y como os digo, importante, sí eliminarle la punta a las alcachofas, pero en ningún caso eliminarle el tallo, que sabéis que es muy sabroso. Nada de cocción previa en agua ni historias, directamente de la tienda o de la huerta, les dais una limpieza rápida y, como veis, sin necesidad de quitarle ni ese pellejo, esa pelusa que suelen tener dentro, que mucha gente le quita, pero que yo le dejo, esta pelusita que está aquí dentro, que a mucha gente le suele desagradar, bueno, pues yo se la voy a dejar y nos la vamos a comer enterita. Partidas en cuartos y, como os digo, sin necesidad de cocción previa en agua. En el tiempo que terminan de hacerse el sofrito, la alcachofa va a quedar un poco crocante, un poco tersa, pero va a mantener todo su sabor. Voy a añadir una más. Encantado de estar aquí con vosotros y, sobre todo, también muy contento de que Itziar, que sabéis que es una admiradora del programa, que nos hace unas ilustraciones preciosas, también para esta celebración, para estos 600 programas, bueno, pues nos ha hecho esa ilustración tan preciosa que estáis viendo de una cazuela con 2 focos, bueno, pues haciendo un poco la gracita de esa caravana de 600 que hace unos pocos días ha tenido, bueno, pues lugar en Bilbao. Nos lo hemos pasado muy bien. La verdad que esta cadena de TV2 tiene un equipo de promoción absolutamente increíble. En esta fotografía solamente estáis viendo a 2 de ellos. Ahí ya veis, bueno, pues que 2 especímenes más majos, ella y él, Martín y su compañera. Y la verdad que estamos muy contentos porque gracias a ese equipo de promoción y gracias a este canal de TV2 y sobre todo gracias a la complicidad de todos los que estáis en casa, hemos cumplido esos 600 programas y gracias a ellos hemos hecho, bueno, pues desde el récord del mundo del filete ruso hicimos aquella aventura preciosa del pastel ruso también en Vitoria. En esta ocasión, bueno, pues gracias a la complicidad de la Asociación Vizcaína de Amantes del 600, hemos montado esa caravana de 600, el milagro de que ya entro en un 600 verde bien precioso, y anduvimos por todo Bilbao aquel sábado echando unas risas con, bueno, pues con todos vosotros. Vinieron críos, hicieron un pastel riquísimo con forma de 600, creo que es la pastelería Urrestarazu, si no me equivoco, de Bilbao, que hizo un pastel, bueno, pues la verdad que soberbio, muy jugoso, muy sabroso en forma de 600, y ahí estuvimos, bueno, pues todos los amigos disfrutando de lo lindo. ¿Quién nos lo iba a decir, 600 programas, impresionante. Bueno, además tengo unas judías verdes, unas vainas, como las llamamos aquí. Es verdad que muchas veces solemos decir vaina y la gente no sabe a qué nos referimos, y la judía verde es un término como más extendido por todo el país. Las cortamos de aquella manera, eliminándoles, bueno, pues la base de la que penden de la mata, pero a mí no me suele gustar quitarle esta especie de punta que yo creo que tiene mucha gracia, así que esta punta se la vamos a dejar. Las añadimos también al sofrito. Vamos a ir quitando de verduras de encima. Luego además tengo ahí agua hirviendo porque en un segundo vamos a empezar a cocer la pasta. Ya habéis visto que mi sofrito va piano. Voy a subir un poquito la intensidad del calor. Voy a añadir sal a mis verduras y también voy a añadir sal a mi agua de cocción de la pasta. Sabéis que, bueno, hay gente que le suele añadir también aceite de oliva a la pasta. Yo le voy a añadir un poquito de aceite. Exclusivamente sal, tiene que ser sal, un agua de cocción bien animada con un buen mamporrazo de sal, y en el momento en el que, bueno, pues el agua empieza a hervir, añadimos la pasta, damos unas vueltas. Importante que en estos primeros segundos metamos el cucharón porque normalmente la pasta tiende a ir abajo y se suele agarrar, se suele pegar. Así que es importante, bueno, pues ese primer golpe para que la pasta no se nos quede en el fondo adherida. Y como veis, esto es un sofrito que se hace, bueno, pues en un periquete. En el tiempo que se cuece la pasta, tenemos nuestro sofrito resuelto. Además, bueno, pues tengo aquí otros ingredientes para mi historia. Ya tengo, bueno, pues los elementos más duros en marcha cocinándose en el fondo de nuestro sauté. Y os voy a presentar el resto de elementos. En un segundo voy a añadir cebolleta, voy a añadir también un poco de pimiento verde picado. A mí por lo menos sabéis que el pimiento verde me gusta mucho en la salsa de tomate. Y también en este fondo, que va a ser muy atomatado, me gusta meterle una punta
de pimiento verde. Esta también es la ocasión para los típicos restos que tenéis en la nevera, como yo tenía unos piquillos de una ensalada que hice el otro día, bueno, pues es el momento de abrir la nevera y de empezar a sacar restos, que es algo que nos gusta. Me quedaban unos fondos de pimientos del piquillo y también van a ir al fondo de la cazuela. Además, un poco de salsa de tomate, también de otro resto de lata. Luego un poco de pulpa de pimiento choricero de los amigos de Zubía. Vamos a añadirle un poco de pimentón y también vamos a meterle un poco de tomate cereza. Unos tomates cereza que tengo un poco pachuchos en la nevera, que también van a ir al sofrito y le van a dar carnosidad a esa especie como de rehogado con salsa de tomate y vamos a tener, bueno, pues esa sensación de la típica salsa italiana, pues de tomate clásica, ¿no? Además, tengo un poco de salvia y un poco de tomillo, que lo que iba a hacer es un atillo, pero directamente lo que voy a hacer es añadirlo, bueno, pues al fondo de nuestra cazuela. Sin atadillos ni historias. Aquí me habían preparado un hilillo para hacer una especie de atado pequeño, pero lo voy a añadir tal cual. ¿Habéis visto? Quiero que la cámara me acompañe ahora a la puerta. Habéis visto que tengo aquí mis tiestos, ¿habéis visto, Tengo aquí mis tiestos y esto es algo que yo creo que todo el mundo tiene un balcón en casa. Yo aquí tengo un balcón a la naturaleza y no me hace falta poner tiestos, pero para no tener que salir fuera, fijaros que en cualquier cocina, bueno, pues mis amigas de Endanea habéis visto que me han preparado, bueno, pues unos tiestos que al final hay que ir regando de vez en cuando, pues con romero, con salvia, con perejil, con tomillo, limón, con mentas, en fin, con las hierbas que al final querráis, bueno, pues tener de alguna manera cerca de la alacena. Yo tengo aquí muy cerquita la despensa y sabéis que con las hierbas aromáticas se pueden hacer cosas fastuosas. Y en este caso ese sofrito que está al fuego aromatizado con un poquito de tomillo y un poquito de salvia va a tener ese punto que yo creo que es el punto de Robin Food Atracón a Mano Armada, que es sin ninguna duda vuestro programa de cocina favorito. Ya habéis visto la pasta, aquí también hirviendo, volvemos a meterle la cuchara para que no se nos agarre ningún macarrón al fondo y vamos a empezar a añadir el resto de elementos. No añado para nada más grasa, pero sí voy a añadir un poco de cebolleta picada, o de un poco, joder, es que no puedo, un poco ya he hecho todo, no puedo echar poco. Vamos a añadir también pimiento verde. Vamos a dejar un poco en el bol. Vamos a añadir, bueno, pues estos pimientos del piquillo que hemos comentado, que teníamos en la nevera, ese resto, que de esta manera, rotos con las manos, sin necesidad de meter cuchillo ni historias, bueno, pues va a convertir también este sofrito en algo como muy agreste, ¿no? Y se trata de que nuestro plato de pasta al final, pues uno tenga la sensación de que es casero y de que es auténtico. Nos gusta además esa historia que venimos contando desde hace mucho tiempo de que, bueno, pues esta sociedad de la rapidez, pues quizás más veces de lo necesario estamos constantemente tirando de comida procesada, de latas, pues de comida que compramos ya resuelta, que metemos en el microondas. Y es verdad que tenemos que intentar, bueno, pues en la medida de lo posible, cocinar producto fresco, que es algo en lo que insistimos mucho en este programa, ¿no? Nos gusta tirar de microondas, nos gusta tirar de congelado, de conservas, pero es muy importante que no perdamos nunca el hábito de tener, bueno, pues ese contacto con el mercado, con la cesta de la compra y con el producto fresco. Visitar a los baserritarras, ir de vez en cuando al mercado. Está bien que compremos, pues el jabón de la lavadora, las latas para los cubatas del fin de semana con los colegas, el agua con gas cuando somos así como muy refinados, ese tipo de historias que al final pues no hay más remedio que comprarlas, pero también tenemos que tener un hueco en nuestra cesta de la compra, bueno, pues para producto fresco, para lechugas, para cebolletas, para comprar buenas zanahorias, para comprar carne fresca, pescado fresco y este tipo de historias. Vamos a añadir también a este fondo que, como veis, va cogiendo ya su puntillo. Me gusta, me gusta este rollo de luego comernos un plato de pasta y encontrarnos el tropezón de verdura. Fijaros, en este fondo, que tengo a un 9 a un fuego bastante moderado, vamos a añadir un poco de pulpa de pimiento choricero. Vamos a añadir también, bueno, pues este fondo de salsa de tomate, que es una salsa de tomate, como os he dicho, que tenía en la nevera dando vueltas, Vamos a añadir también un poco de pimentón. Acordaos siempre de añadir el pimentón cuando tenéis una cazuela al fuego que está un poco encabritada, en vez de añadirlo sobre las partes secas de aceite, añadirla sobre las partes húmedas. Eso es una chorrada, pero es buen detalle, porque muchas veces tenemos los fondos de las cazuelas como un poco encabritados y el pimentón de la vera
tiende a quemarse, a carbonizarse cuando entra en contacto con aceite muy, muy caliente. Acordaos también cuando estuvo aquí Alberto Chicote, que nos dio aquel truco, bueno, pues que le enseñó a algún paisano, que yo nunca he puesto en práctica, pero que es buena idea, de disolver antes el pimentón en un poquito de agua y trabajar el pimentón diluido en agua en el fondo de nuestros pistos o de nuestros sofritos. Además vamos a añadir unos cuantos tomates. Los voy a partir en dos. Si no hubiera verduras, añadiría los tomates cereza de estos o un tomate de esos que tenemos en el frutero tocando la guitarra. Los cortaría toscamente, los añadiría y luego metería el aplastador. Lo que pasa que como tenemos ahí dentro judías verdes o vainas y tenemos alcachofas, pues tampoco se trata de meter aquí un machacador y empezar a romper la verdura. Por eso troceo los tomates y los añado al fondo de mi sofrito. Teniendo en cuenta que luego lo que os he dicho, este tomate también se va a cocinar en el fondo y le va a dar apariencia a esa conserva de tomate que he añadido, pues de tomate rústico guisado como siempre, ¿no? Bueno, no puedo olvidarme de ese paseo que dimos por Bilbao, en 600, divertido. Cuánta gente, cuántos amigos, los críos ahí con una cara de ilusión del copón. Y la verdad que da gusto, bueno, pues esta trayectoria en este canal que se llama ETV2 de un montón de programas y saber que seguimos contando con vuestra complicidad. Y eso es lo más grande del mundo mundial. Que sigáis mandándonos vuestras recetas, que os sigáis entusiasmando con las recetas que hacemos, que yo creo que es algo enorme, que todavía sigamos recibiendo correos electrónicos de gente que nos dice que su marido, su novio, su amante, su novia que nunca había cocinado, de repente gracias al programa ha descubierto, bueno, pues ese placer de acercar las cazuelas al fuego y de hacer sofritos y pasarlo bien cocinando. Y eso es muy, muy grande. La verdad que es un auténtico privilegio para nosotros. Como todavía no es temporada de tomate, y el tomate está un poquito verde todavía, le vamos a añadir un poco de azúcar a nuestro sofrito. Muy poquito, un golpecito de azúcar. Listo. Vamos a dejar que nuestra pasta, que siga aquí cocinándose, se cueza bien. De vez en cuando sabéis lo que hay que hacer, Hay que vigilar la pasta, que no se os vaya al punto, Le falta un poco todavía. Importante que la pasta casi nunca le hagáis caso al fabricante. Bueno, antes el fabricante siempre suele poner atrás en las instrucciones, bueno, pues demasiado tiempo de cocción a las pastas. Y es importante que le pilléis el punto. Y normalmente cocinéis las pastas un poco menos de tiempo que el que se suele indicar en el paquete. Y dejéis, bueno, pues el corazón de esas pastas un poco, bueno, pues un poco durito, sintiendo todavía la mordida de la harina cruda, para que en un segundo la metamos dentro de este sofrito, junto con un poco de agua de cocción, y prosigamos la cocción durante unos minutos para que todos estos elementos se integren bien y den como resultado una pasta del copón, Además tengo aquí perejil y albahaca, que voy a picar en un periquete, y también tengo un poco de queso viejo, porque al final lo que haremos será coger, bueno, pues un buen cacho de queso y de azábal bien viejo y darle zapatilla encima de la pasta, derramando un montón de queso para que se funda y convierta este plato en algo grandioso. Ya decía por ahí algún poeta o alguna historia de estas que no hay mayor amor o amor más sincero que el amor a la comida. Eso decía George Bernard Shaw, que era un auténtico grande, y es verdad. La comida siempre te es fiel, el alimento siempre te es fiel, y el alimento y el plato que a uno le gusta le es fiel hasta el fin de sus días, joder. Y es verdad, una tortilla de patata bien hecha nunca decepciona, unas lentejas con chorizo nunca decepcionan. Te las comas con 8 años o con 65, siempre están ahí como un amante fiel. No os mováis, Robin Food. Elige las recetas que te permitan vivir mejor. Y yo diría, elige las recetas que te salven la vida. Hay muchísimas recetas, bueno, pues como hemos dicho antes, a las que te puedes agarrar, que te pueden abrir muchas puertas y sobre todo que pueden servir para dar de comer, de amamantar a tu familia, dar de amamantar a tu amante, a tu novia, a la vecina de arriba. Importantísimo. Es verdad que con el producto fresco y sobre todo con unas fórmulas muy claras en la cabeza, dominándolas a lo largo de los años y perfeccionándolas, uno puede convertirse en el máster del universo. Pureza imperial, os lo juro. Aquí estamos, siguiendo, bueno, pues con esta receta y con este sofrito que habéis visto que tiene una pinta fabulosa. Lo tengo en el sofrito, va poco a poco reduciendo. Bueno, pues va formando esta salsa tan apetitosa. Habéis visto que los tomates empiezan ya como a apachurrarse,
Bueno, pues el tiempo que lleva esto al fuego, que más o menos lleva unos 8 o 10 minutos, nuestras alcachofas, bueno, pues no tienen ese punto blando de las alcachofas que nuestras madres han hecho toda la vida, pero tienen ese punto crocante y cocinado, igual que las judías verdes, que es muy, muy apetitoso. Y esto además a los críos les alucina, a los críos y a los no tan críos. Les estamos dando pasta, pero sobre todo les estamos dando toda la huerta, les estamos dando verdura. Nuestra pasta bien escurrida, ya veis que todavía humea, lo que vamos a hacer es añadirla sobre nuestro sofrito de tomate y, como os he dicho antes, importante guardar el agua de cocción. Este agua de cocción que en un momento dado nos va a servir para poder estirar nuestra salsa y convertir ese sofrito que está en el fondo en algo un poquito más licuado, que al final, bueno, pues se agarre bien al macarrón y entre en absolutamente todos sus recovecos. Habéis visto que esto es una pasta deliciosa que tiene un montón de recovecos y lo importante es que nuestro sofrito, bueno, pues al final se vaya agarrando a cada una de estas piezas. Por eso, si vemos que el fondo nos queda un poco seco, que no es el caso, pero bueno, podemos añadir un poco de este agua de cocción. Fundamental, ¿eh? Vamos a pimentar generosamente. Importante el molinillo, ¿eh? Sabéis que hay una cruzada en este programa para que enviéis molinillos. Y si no los queréis enviar, atesorarlos en casa, guardarlos en la balda y utilizarlos para añadirlo hasta el café con leche. Vaya pinta tiene esta historia, ¿eh? Es importante que cuando hacemos... Voy a apagar ya el fuego. Es importante que cuando hacemos sofritos rehogados y hacemos este tipo de pastas, este tiempo, este minutillo que le estoy dando a la pasta dentro del sofrito es fundamental para que todo el sabor de ese sofrito que nos hemos currelado entre en cada una de estas piezas maravillosas. Fijaros qué pintón tiene esta historia, ¿eh? Y como habéis visto, aquí está el pimiento y ese tomate carnoso que forma parte de la preparación y que convierte este plato en algo superior. Chorrete de aceite de oliva virgen. Vamos a añadir toda nuestra albahaca y todo nuestro perejil bien picado aquí encima. Vamos a ir retirando historias. Y ya lo último que nos queda es darle a esto alguna vueltilla más para que se integre bien, bueno, pues la hierba y suelte todo su fragor en el fondo de esta cazuela. Fijaros, mezcla campeona. Salvajada sin igual, Y esta historia, sobre una bandeja de estas molonas, lo que vamos a hacer es, bueno, pues lo que han hecho nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías y las nonas italianas toda la vida. Todo el sofrito, fijaros cómo caen aquí los pedazos, la verdura, auténtico néctar supremo, el queso y toda esta historia. Bandejón. Y lo último que nos queda, como os digo, es coger un pedazo de un buen queso bien curado, en este caso un queso Idiazabal bien sabroso, y con un cacharro de estos darle zapatilla de la buena para convertir esto en un platazo que se caga la culebra, chaval. Fijaros, Un poquito más de aceite de oliva virgen. Y en un segundo resolvemos, bueno, pues un revuelto que he titulado como revuelto Marilén, porque era un revuelto de tomate y atún que mi madre me hacía cuando la crió. Joder, Yonchu. Fíjate, esto es un plato de macarrones con sofrito. Néctar supremo, tío. Mira por aquí. Qué puto néctar supremo. Levanta el objetivo, Yonchu. No ajustes el obturador. Cómo me da, Bueno, pues aquí estamos, haciendo aquí un homenaje a mi amacho, revuelto Marilén. Porque es verdad que mi madre, que ahora está mayor y no tiene
Bueno, pues el cuerpo para tontadas de andar guisando y metiéndolas en la cocina, ahora es ella la reina de la casa y a la que le guisamos porque ha estado durante muchos años criando a 4 hijos. Bueno, pues durante muchos momentos de mi infancia, bueno, pues he cenado este revuelto Marilén le he puesto. Es verdad que mi madre tenía por costumbre hacer una especie de tortilla de salsa de tomate que yo creo que en muchas casas, bueno, pues con vuestras madres o vuestras abuelas os la habrán servido, y también tenía por costumbre hacerme tortilla de arroz, que me parecía el súper manjar. Cuando sobraba al mediodía arroz blanco del huevo frito, estas historias, batir unos huevos, creo que en alguna ocasión yo lo he contado, añadir unas buenas cucharadas de arroz blanco y nos cuajaba, bueno, pues unas tortillas de arroz que nos parecían, bueno, pues néctar supremo. No solamente esa tortilla de arroz, sino la sopa naranja, como nosotros le llamábamos, que era pues la típica por usarlo con mucha zanahoria triturada, que estaba muy, muy rica. Me acuerdo del bizcocho de nata, que en el libro de mi madre de recetas solía poner bizcocho de nata o Olearso, y Olearso era por una librería que todavía hay en Hondarribí, y las dueñas de esa librería le dieron la receta a mi madre, y era ese típico bizcocho que se hacía con la nata de la leche que se hervía. Un bizcocho, bueno, impresionante. El redondo en salsa con cebolla, que también hacía mi madre, un redondo en salsa impresionante. La paella en la olla express, que los domingos nos hacía una paella que se solía quedar así como achurruscada en el fondo, que era la bomba. Me acuerdo también, bueno, pues los pimientos morrones, que solía asar en el horno con ajos, que luego rehogaban en una sartén. En fin, cosas increíbles. O el relleno, o esa carne rellena, esa carne rellena de queso, que yo le suelo llamar el rollo de carne Marilén, y que en alguna ocasión en este programa hemos hecho. Así que es de bien nacido ser agradecido a mi madre, que todavía está viva y que además todos los días ve el programa. Aquí estamos, bueno, pues haciéndole todos un homenaje, porque nuestras madres son todas unas campeonas. Y los que tenéis todavía la suerte de tener madres o padres vivos, lo que hay que hacer es disfrutar de su presencia. Así que unos huevos bien batidos en un bol. Vamos a añadir un poquito de sal. Y vamos a hacer el típico revuelto, o la típica tortilla pues de tomate de toda la vida. Ya veis, huevos, receta sencilla, pero muy muy sabrosa. Con una buena ensalada es una cena fabulosa. Huevos bien batidos, salsa de tomate que tengo en ese cuenco, un tomate pues de esos de conserva, o una salsa hecha al fuego si tenéis la suerte de tener un buen sofrito en la nevera, una sartén con un poco de aceite de oliva, además un poco de perejil que voy a empezar ya a sofreír en el fondo de esta sartén. Y bueno, hoy en plan lujo le vamos a poner una latita de atún por encima. En este caso, bueno, pues una buena lata de mendresca. Aquí el perejil bien picado, con un artilugio de estos de los amigos de Inoxibar, que fijaros, joder, en un periquete tenemos perejil picado. Impresionante. El perejil bien picado. En el fondo de la sartén vamos a darle a esto un poquito de candela. Vamos a añadir el tomate al huevo. Imaginaos eso con arroz blanco, Joder, yo me acuerdo que mi madre, cuando nos hacía esa tortilla de arroz blanco, a mí me parecía que era un manjar superior. Y con la sartén a fuego muy muy suave, en el momento en el que ese perejil está empezando ya a sofreír, se suelta todo ese zumo fabuloso, lo que hacemos es añadir los huevos. Esto en un pispás, Si la guarnición es una buena ensalada, ya tenéis que tener la ensalada resuelta, hecha al lado, una buena escarola con un montón de ajos o alguna historia de estas, porque esto se coge en un pispás. Fuego muy muy suave, y en este caso vamos a hacer un revuelto. Sabéis que el revuelto también lo podemos solucionar al baño María, que en alguna ocasión en este programa os hemos enseñado a hacer los revueltos al baño María, pero bueno, hoy lo vamos a hacer un poco express, como lo haría mi madre en casa. Sartén a fuego suave, y ya veis que al final, bueno, pues esta historia se va cuajando. Veis que el rastro de la cuchara, bueno, pues va dejando asomar ese rastro de huevo que se va cuajando en el fondo, y se trata, bueno, pues de hacer un revuelto como toda la vida hemos hecho. Normalmente esos revueltos de huevo sabéis que se suelen hacer en muchas tascas a fuego muy fuerte, y al final, bueno, pues también quedan bien. Lo que pasa es que yo creo que queda como disociada la yema de la clara, y suelen quedar unos revueltos un poco raros, ¿no? A no ser que el que lo haga tenga la destreza de haber hecho ya 7 millones y tenga la mano más rápida que la de Terminator. Pero bueno, yo creo que conviene, como veis, a fuego muy muy suave, ir dándole vueltas para que esto se vaya convirtiendo en una crema y se vaya convirtiendo, bueno, pues en ese revuelto sedoso que mi madre nos solía hacer cuando éramos muy muy críos. Ya veis, en este punto ya lo que hacemos es sacarlo del fuego, porque con el calor que acumula esta sartén en el fondo hay suficiente temperatura como para que esto ya fuera bien revuelto
se nos convierta, ¿veis?, en una crema muy suave. Esto al baño María con unas varillas, sabéis que queda todavía mucho más crema. Pero esta es la historia. Este es el punto, ¿veis? Además el tomate hace que, bueno, pues que esto quede como cortadillo, quede con ese color como sonrosado. Y es verdad que le da, bueno, pues una pinta, no sé, muy especial a este revuelto o a esta tortilla de tomate. Revuelto Marilén, un poco de pimienta, que mi madre no añadía, pero que yo sí voy a añadir. Y ya sobre un plato del siglo III a.C., que tenemos aquí unos platos preciosos que nos ha traído mi hermana de mi patata corazón, que es una campeona. Ya veis. Lo que hacemos es extender, bueno, pues nuestro revuelto de tomate, que tiene así una pinta como extraña, pero os aseguro que esto, con una buena cuchara y una buena ensalada, es una cena del copón. Y ya, en plan super sibarita, lo que tenemos que hacer es coger una buena mendresca o una buena lata de atún sin más, en aceite o de bonito, lo que queráis. Pero bueno, si tenemos la suerte de tener una mendresca como esta, que se deshace en hebras gelatinosas, muchísimo mejor. Y esto, joder, también la tortilla de bonito de atún, qué rica ese, el atún de lata, con un poquito de perejil y de ajo en una sartén, mezclado con unos huevos. La verdad que es una preparación que no tiene rival. Las últimas pizarras, las últimas migas de atún, y listo. Vamos a añadir un último hilito de aceite de oliva por encima y fijaros, revuelto Marilén, en homenaje a mi madre, que es una auténtica campeona. Chorrito de aceite de oliva por encima. Y lo que os he dicho, una buena ensalada de escarola, una buena rúcula, alguna historia está cerca, o una ensalada de tomate. Y a disfrutar como condenados. Esto ha sido una edición más de Robin Food, Atracón a mano armada, uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial. No os olvidéis que tanto este programa como todas las de las ediciones anteriores se pueden ver en la web de daviddejoge.com y también en la web de itv.com. Y cocinar, que es lo mejor que se puede hacer en este puto mundo, como decía Ramón III. Vaya, néctar imperial, ¿eh? Qué pureza, joder.